Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo y amigo, el evangelista Pedrito Nieves de PDJ Podcast de Propiedad de Jehová Inc. Dándote la bienvenida a este nuestro espacio compartiendo unas palabras de fe. Y en esta ocasión, antes de cubrir la séptima de 24 semanas que estamos compartiendo temas sobre el libro de Apocalipsis, en este video solamente vamos a estar cubriendo un tema que nos han estado solicitando y que entendemos pertinente tocarlo antes de discutir el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, el cual tocaremos en el siguiente video, la próxima grabación. El tema es una pregunta. La pregunta dice así: ¿puede una persona convertida practicar el pecado, el que sea, e ir al cielo? Antes de continuar, pues te invito a que te suscribas, le des like a este canal, que lo compartas con todas tus amistades, eh, y que obviamente nos puedes dejar tus comentarios en el chat de este canal, PDJ Podcast en YouTube, o puedes escribirnos a el correo electrónico propiedad de Jehová 2020 gmail.com. No te olvides dejarnos tus peticiones de oración completamente confidencial en nuestro correo electrónico. Recuerda que nos puedes conseguir aquí en YouTube bajo PDJ Podcast o en Facebook bajo Evangelista Pedrito Nieves. Dicho esto, pues quiero también recordarles que Propiedad de Jehová es una corporación sin fines de lucro, sin manejo de fondos de capital, lo que quiere decir que no acepta donativos ni superchat. Así que comenzamos. Eh, y obviamente pues queremos comenzar con la pregunta: ¿puede una persona convertida, practicar el pecado? No estamos hablando de que peca, practicar el pecado, el que sea, e ir al cielo. Pues tenemos que comenzar indicando, ¿verdad? Varias cosas importantes. Eh, y nos vamos a ir desde el principio. El hombre desobedeció a Dios en el huerto de Edén, y como consecuencia, desde entonces, el corazón del hombre se inclina constantemente a hacer el mal, dice la palabra, antes de, ¿verdad? Del evento de Noé. Eh, Ese mal creció de tal forma que causó envidia entre dos hermanos, Caín y Abel, a tal grado que la maldad en el corazón de Caín, en sus malas obras, lo llevó a matar a su hermano, no sin antes que Dios mismo le advirtiera que no debería abrir esa puerta. Más tarde, Dios, como ya estamos haciendo preámbulo, destruye la tierra salvando una familia, destruye la tierra con agua, salvando la familia de Noé, con 8 personas. Pero cuando se desarrollan las generaciones posteriores a Noé, el corazón del hombre vuelve a corromperse. Dios ordena la ley y los mandamientos como parte de un llamamiento a Moisés. Sé que estoy dejando muchas cosas atrás, pero vamos a ir a lo pertinente. Dejamos atrás a Abraham y su familia y cómo toda la descendencia de Abraham hasta llegar a Moisés, el pueblo que está cautivo, y el sacerdote hacía una serie de sacrificios en expiación de sus pecados. El sacrificio eh, tomó estos, toma estos sacrificios, o sea, el sacerdote tomaba estos sacrificios como que un poquito a la ligera, sin discernir la importancia de esto, y por eso vemos dos hermanos, hijos de Aarón, que por tomarlas a la ligera y no hacer caso a las instrucciones del incienso que se esparcía antes del sacrificio, pues perdieron la vida. En cuanto al sacrificio, el sacerdote eh, a través de los años perdió ese discernimiento de para qué realmente, iba a representar posteriormente ese sacrificio. Inmolar o sacrificar un cordero perfecto representaba la pureza y la perfección del cordero para el sacrificio, y el dolor y el padecimiento que ese cordero de sacrificio iba a recibir. En el sacrificio del cordero se depositaban todos los pecados del ofensor, los cuales tomaba el sacerdote
al tomar la sangre y la derramaba sobre el altar. Allí se derramaba toda la sangre del cordero junto con los pecados y también con el sufrimiento del cordero. Dios preparaba al pueblo para un único y último sacrificio que recaería sobre su Hijo, que representaría al último cordero de sacrificio por única y última vez para llevar todos los pecados y transgresiones de toda la humanidad. Ese Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús y al igual que los corderos anteriores, no hubo pecado en él, no hubo defecto en él. Fue trasquilado, despellejado, derramó su sangre sobre el altar que era la cruz, recogiendo todo el odio, envidia, rencor y todos los pecados nuestros por única y última vez, y lo hizo como último sumo sacerdote. Dios había establecido este plan de salvación para toda la humanidad desde antes de la caída del hombre, como plan para salvar al hombre de su desobediencia que ya se veía venir y de las consecuencias de su pecado. Ese plan tiene nombre, se llama Jesucristo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto a considerar es la entrega a sí mismo de Dios en la persona del sacrificio, y podemos buscar en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versos 5 y 6, que leen: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y como dijera el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, aceptando la salvación por medio de Jesucristo en nuestros corazones y apartándonos del mal, aún sin merecerlo, somos salvos del pecado. Para entender cómo Dios se despoja a sí mismo en la persona del Hijo, es necesario que analicemos un diagramita que les voy a mostrar por aquí. Y es importante, ¿verdad?, que veamos este diagrama con detenimiento, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, Dios se manifiesta en tres personas distintas. ¿Por qué distintas? Porque el Padre no hace las funciones del Hijo, no es el Hijo. El Hijo no hace las funciones del Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, participa de esa relación con el Padre y el Hijo, esa comunión con el Padre y el Hijo. Y dice el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, el verso 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, que en él, en Jesucristo, habita toda la plenitud del Padre y toda la plenitud del Espíritu Santo. También en esa misma carta a los Colosenses, en el capítulo 1, los versos 15 al 17, Pablo afirma: él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Lo que quiere decir que en él subsiste en la forma de Dios, en él subsiste el Espíritu Santo y el Padre. Por eso es que dice que él tiene toda la plenitud de la deidad. Así que esa, esa parte de la persona de la deidad en el Hijo, por medio del Padre, que lo dio
como el principio de toda la creación, se despoja a sí mismo y se entregó en sacrificio único y último por los pecados y transgresiones de toda la humanidad, para que en su nombre se doble toda rodilla por, por el derramamiento de sangre, a él morir y derramar toda esta sangre eh, por único y último sacrificio, y luego haber vencido la muerte resucitando con poder y gloria. Es decir, somos salvos por la gracia del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias es un regalo, la gracia es un regalo no merecido. Es algo que no merecemos. Si crees en Él y te arrepientes de tus pecados bautizándote, obtienes la salvación. En la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 10, los versos del 8 al 11, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será avergonzado. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, los versos 32 y 33, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, si tú habiendo creído, luego lo niegas, sabes que en el momento que lo niegues serás negado, a menos que te arrepientas de esa negación. Esta acción de arrepentimiento y testimonio por medio del bautismo requiere que seas fiel a la palabra de Dios en obediencia a ella. Porque el que peca y se arrepiente es perdonado, pero el que practica el pecado e insiste en ello a sabiendas que es pecado, pisotea el valor del sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada. Por eso vamos a buscar entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versos 26 al 29, que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sin embargo, se reconoce que si pecamos y nos arrepentimos de todo corazón, Dios lo perdona, como dice en el Salmo 51, el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero el que practique el pecado, dice la primera carta de Juan, dice que es del diablo. Eh, Dice que para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras de Satanás. Y en esa misma carta primera el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, el verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es una nueva criatura que busca vencer las tentaciones constantemente y ser fiel hasta la muerte para ganar la vida eterna. Jesús, hablando de los apóstoles, hablándole a los apóstoles, eh, en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, los versos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan. En otras palabras, el camino a Cristo es un camino pesado, escabroso, lleno de situaciones difíciles y pruebas a superar. Pero la palabra de Dios nos promete que Dios no nos dará pruebas que no podamos soportar y aún, aunque suene pesado, hasta la muerte. Aún si morimos en Cristo, Él, abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra en las cartas de Juan. Y busquemos ese mismo que yo acabo de mencionar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 13, y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Habrán tentaciones que pondrán a prueba tu fe, ya que Satanás está buscando apartar al convertido de Cristo, eh, y te sentirás aborrecido por gente. Pero el mismo Jesús dijo, y vamos a citar nuevamente el Evangelio de Mateo, el verso 10, el capítulo 10, verso 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin implica que no te puedes apartar. Apartarte es apartarte de Dios y del reino de Dios y convertirte en enemigo de Dios. Volver atrás a practicar el pecado y pisotear la sangre de Cristo derramada en el Calvario por tus pecados y por los míos. Y la resurrección de Cristo que resucitó venciendo la muerte para darte vida eterna, otorgándote este favor no merecido que llamamos la gracia de Dios. Perseverar en Cristo implica perseverar hasta la muerte, ya sea que mueras de muerte natural o que mueras mártir por causa de Cristo y tu obediencia a Él, como expresa también este Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, verso 39, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tanto Jesús en los evangelios como varios de sus apóstoles en varias de sus cartas afirman repetidamente que para ser salvo hay que perseverar y permanecer fiel hasta el fin. Como por ejemplo, también en el Evangelio de Mateo, el cual yo cito mucho, el capítulo 24, los versos 12 y 13, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, el verso 13, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, los versos 5 al 10, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Lo que te da a ti, te lo da a mí. Si yo peco, tengo condenación. Si lo hace un judío, tiene condenación. Si yo permanezco en Cristo y soy fiel hasta la muerte, tengo vida eterna. Si permaneces en Cristo hasta la muerte, tienes vida eterna. En este mismo, esta misma carta a los romanos, Pablo en el capítulo 6, los versos 22 al 23, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Tienes que buscar ser santo en todo momento.
No lo vamos a lograr ser 100% santos, pero tienes que buscar la perfección y como fin la vida eterna. Ese tiene que ser tu norte. Tú no puedes decir yo soy salvo porque yo me convertí y hacer lo que te da la gana. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ahora que has sido convertido en Cristo y libertado del pecado, tienes que vivir en santidad. No hay tal cosa como que me convertí y sigo pecando a sabiendas y practicando el pecado y haciendo lo que me dé la real gana. El que sigue practicando el pecado deliberadamente, la paga del pecado es la muerte eterna. Interpretarlo de otra manera es traer la interpretación de la palabra por los pelos, la cual no tiene. El texto es bien claro. Si nosotros buscamos la carta del medio hermano de Jesús, Santiago, eh, Santiago en el capítulo 1, el verso 12, eh, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Volvemos, hay que resistir y perseverar hasta el fin. Si las cosas del mundo te llaman, envuélvete en las cosas de Cristo. Envuélvete en las cosas de Cristo y verás cómo Él te dará las fuerzas para soportar la tentación. Como dice Pablo a los Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas y le dice en el capítulo 6, el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos que buscar a Cristo por todos lados, en todo momento, en toda nuestra vida. Pablo también le dice y le escribe una carta a los filipenses, y en esa carta a los filipenses, en el capítulo 3, los versos 13 al 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, yo no digo que he alcanzado la meta, pero voy para adelante y para atrás ni para coger impulso, porque el que me espera al frente es Cristo. Pablo también le escribe a Timoteo. Timoteo era su discípulo evangelista. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, los versos 13 al 16, leen, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, aquí está hablando de cuando Cristo estaba delante de Poncio Pilato, dio testimonio, que guardes el mandamiento sin profesión, de la buena profesión delante, pero que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dicho en otras palabras, mantenerte firme, fiel y en santidad como Jesucristo se mantuvo delante de Poncio Pilato. Mantente así hasta la venida de Cristo. Él solo da la vida eterna. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la salvación y la victoria. A Él sea toda la creación y todo, porque todo fue hecho con Él, por Él y para Él. Y fuimos hechos para la alabanza de su nombre, dice la palabra. Pablo le envía una segunda carta a Timoteo y le pide que le recuerde algo a los hermanos. Y eso está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versos 12 y 13. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. O sea, él está al lado de nosotros en todo momento. Si nosotros pecamos, porque pecamos involuntariamente, pues él nos perdona si nosotros venimos a él en arrepentimiento. Pero si nosotros seguimos por la libre, lo que hay una expectativa de muerte segura, de muerte espiritual y muerte física. Si te apartas es porque no quieres nada con Cristo. Así que de seguro cuando estés en su presencia, Él te dirá, no te conozco.
En esa segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versos 6 al 8, eh, Pablo se despide de Timoteo, escribe una cuarta carta, eh, pero en esta le dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay que amar la venida y perseverar hasta el fin. Pablo murió decapitado, dio su vida por Cristo, por el cristianismo, por la palabra de Dios y por la iglesia. Hasta el último aliento de su vida, después de convertirse, la dio por Cristo, siendo fiel y obediente hasta la muerte. Pablo también, antes de morir, le escribió a otro de sus discípulos, a Tito, y en el capítulo 2 de la carta a Tito, los versos 12 al 15, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, tienes que renunciar al pecado, no puedes seguir por la libre, y a los deseos mundanos, tienes que renunciar a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que buscar la santidad en todo momento. Tenemos que vivir sobrios del pecado, justos, haciendo la justicia de Dios, compartiendo lo que tenemos, y no solamente llevando la palabra de Dios, sino llevando alimento, llevando vestimenta, visitando enfermos, visitando a los presos. Dice justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él es quien nos purifica para podernos limpiar totalmente y ya entrar al reino de los cielos sin ninguna corrupción, en un cuerpo transformado como Él fue transformado. Celo, dice, celoso de buenas obras. Tenemos que hacer las buenas obras con celo de Dios. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En todo momento, tanto Jesús, apóstoles y todo el que escribió en la Biblia sobre la salvación fue claro en que la salvación es si perseveras hasta el fin. Pues en la salvación no tiene cabida el pecado, y sin un verdadero y genuino arrepentimiento, pues definitivamente no podrás entrar allí. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, el verso 9, el autor, el libro de Hebreos es de autor desconocido, se le atribuye a Pablo, pero es de autor desconocido, dice, y cito: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Leemos también en el capítulo 6, el, los versos 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez eh, fueron iluminados y guardados del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Como hecho, como hemos estado diciendo a lo largo de este estudio, no puede haber salvación sin arrepentimiento. Si te apartaste, tienes que reconciliarte de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con Cristo, pidiéndole perdón de todo corazón y mantenerte fiel y obediente hasta la muerte. Y como dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 10, el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tiene que ser haciendo la voluntad del Padre, obtengáis la promesa. Es decir, si te convertiste, tienes que hacer la voluntad de Dios, no la tuya.
En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el verso 9, dice y citamos: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es cierto, Dios quiere que todos seamos salvos, pero es en arrepentimiento y no practicando el pecado. Si pecamos, nos arrepentimos, pero si pecamos a sabiendas que estoy pecando, estoy practicando el pecado. Perdón. En la primera carta del apóstol Juan, eh, el capítulo 2, verso 17, este dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, la cosa es haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Y llegamos al Apocalipsis. Cuando estudiamos los libros, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, del cual yo les recomiendo que busquen los videos y los repasen, en el mensaje a las 7 iglesias, que dijimos que es una representación de toda la iglesia actual. Si ustedes la cogen, es lo que está pasando en todas las iglesias, de una u otra manera, o en uno que otro hermano, pues usted puede mirarse en ese espejo. Siempre en las iglesias, la iglesia es un hospital de pecadores. Le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, verso 7, y le dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. A la iglesia de Esmirna, en el verso 11 del capítulo 2, le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oye, pero hay que ser fiel hasta la muerte. Y más adelante dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vuelve y repite: al que venciere. O sea, tienes que ser hasta la muerte, tienes que serle fiel y tienes que mantenerte adherido a Cristo. A la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, verso 17, le dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere. Y a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, los versos 26 al 28, le dice: al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin. Más claro, no canta un gallo. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Dice: al que venciere va a reinar con Cristo, eh, después de las bodas del Cordero. Ese tema no lo hemos tocado, lo vamos a tocar más adelante, en los siguientes capítulos que estamos por ver del libro de Apocalipsis. Seguimos con el mensaje a las 7 iglesias en el capítulo 3. A la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 5 de Apocalipsis, le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. A la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 11, le dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que otro puede tomar tu corona, pero es al que venciere. ¿Por qué? Porque en el verso siguiente, el verso 12, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pero es al que venciere. Y a la iglesia de la Odisea le dice, en el capítulo 3, verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amigo y hermano que me escuchas, la salvación en Cristo que Cristo te ofrece es eterna. Es, es verdad que ser cristiano no es cosa fácil, es difícil. Demanda poner a un lado nuestros caprichos, nuestros egoísmos, nuestras malas obras, las borracheras, los adulterios, la fornicación, los placeres del mundo,
que solo corrompen nuestra vida y nuestra familia. El mundo te ofrece un sinfín de opciones que a la larga solo te dejan vacío y sin esperanza. Si no has venido a Cristo aún, eh, Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando con los brazos abiertos. Eh, no le proyecté y me disculpo lo de Apocalipsis, pero lo pueden buscar, capítulo 2 y 3. eh, y Cristo te está esperando con los brazos abiertos para sanar tu corazón, pero como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo es real y nos ofrece una vida sana y de amor, el mismo amor que tuvo el Padre para enviar a su Hijo al mundo a morir en sacrificio por tus pecados y por los míos. La iglesia no es un lugar perfecto, pues es un lugar de pecadores arrepentidos que buscan vivir cada día buscando ser mejores personas para que un día encontrarnos con Cristo cara a cara y vivir con Él una vida eterna. El siguiente estudio estaremos presentando el capítulo 7 de Apocalipsis. Así que no te lo pierdas. Y si te gustó este estudio y este canal, es importantísimo que no te olvides suscribirte y darle like para que este y todos los videos de PDJ Podcast los recibas directamente y lleguen a más personas. Comparte este video con tus familiares, amigos, y nos puedes conseguir en el canal de YouTube bajo PDJ Podcast. Puedes enviarnos tus comentarios a propiedad de Jehová 2020 @gmail.com o escribirnos en el chat de este canal. También puedes enviarnos tus peticiones de oración, de las cuales no es necesario que escribas tu nombre, solo tu petición. Y no olvides que unas palabras de fe pueden cambiar una vida. Dios te bendiga.